Algunos de nosotros hemos tenido una gran devoción por María del Monte Carmelo. Recuerdo que en Colombia los conductores de buses, de taxis, colocaban la imagen de la Virgen del Carmen como patrona de los conductores para que les protegiera en el camino. Muchas personas también se colocan el escapulario de la Virgen del Carmen. Y hay muchas devociones de tradiciones populares que se han desarrollado a través de la historia. Pero vamos a entender un poco lo que el Señor, nuestro Señor Jesús, por medio de la Virgen María, nos quiere enseñar hoy a través de la historia de cómo se originó esta devoción a la Virgen del Carmen y cómo el Evangelio de hoy se conecta intensamente para poder aplicar esa enseñanza a nuestra vida. Pero para eso vamos a empezar un poco con un contexto histórico bíblico del Antiguo Testamento. ¿Cómo se dan los orígenes para llegar a tener la devoción a la Virgen del Carmen? Y quiero empezar hablando del profeta Elías. El profeta Elías, en el libro de Reyes, sube al monte Carmelo. El profeta Elías, allá en el monte Carmelo, experimenta el poder de Dios. En el monte Carmelo experimenta la gracia y la bondad de Dios. Lo primero que me hace recuento en mi memoria del profeta Elías en el monte Carmelo, que ahí es donde viene la palabra carmelitas, la Virgen del Carmelo, porque tiene mucho que ver con el monte Carmelo. Y por eso no podemos entender si no entendemos qué estaba pasando en el monte Carmelo. Elías tenía un grave problema con los falsos profetas de la época. Habían falsos profetas que adoraban falsos dioses. Y Elías se burlaba de ellos porque decía, el único que es poderoso es mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces los falsos profetas hacían muchas cosas, se rasgaban su ropa, se cortaban y hacían cosas para ver si caía fuego del cielo. Y Elías simplemente regó agua y cayó fuego del cielo. Y mientras los dioses falsos de los falsos profetas no hacían nada, Elías muestra el poder de Dios en medio de esos falsos profetas. Y esa manifestación aparece en el monte Carmelo. Segunda manifestación de Dios en el monte Carmelo. Había una gran sequía. El calor era más intenso que el calor que tenemos aquí en Miami. Más fuerte, se sofocaba la gente, era mucho calor. No había cultivos por el calor. Entonces Elías comenzó a orar, día y noche oraba hasta que aparece una nube pequeña y esa nube se iba volviendo más grande y decía Elías, ya viene la lluvia, ya viene la bendición de Dios y llueve sobre el monte Carmelo y todo ese lugar para que cayera agua en medio de ese desierto, de ese calor, de esa sequía que estaban viviendo. Esas nubes, querido hermano y hermana, téngala en cuenta, porque en el año 1200 aparece unos peregrinos que quieren ir a experimentar esos milagros que experimentó el profeta Elías, del poder de Dios, de la nube que envió agua en medio de un desierto. Y esos peregrinos en el año 1200 después de Jesús van al monte Carmelo y experimentan, quieren recordar y tienen una visión. Se les aparece una nube pequeña. Y ellos conectan inmediatamente que esa nube es María. Y que la lluvia que cae de esa nube es Jesús.
En otras palabras, María es la nube, pero María no es la lluvia. En el desierto, cuando el pueblo de Dios pidió maná, caía maná de las nubes, pero el maná era Cristo, era el pan vivo. María es la nube, pero no es la lluvia. María es la nube, pero no es el pan de vida. Pero María hace parte de ese pan y de esa lluvia, de ese agua de vida que es Jesús. Jesús mismo que se da a nosotros. Entonces, cuando los peregrinos tienen esta visión, esta manifestación, hay un hombre un santo, San Simón Scott. Y San Simón Scott tiene la visión en donde se le aparece la Virgen María y le entrega el escapulario. Porque en ese momento había una guerra entre los musulmanes y los israelitas. Y el escapulario era un símbolo de protección y de victoria. Ahora bien, viendo este contexto histórico, bíblico, y un contexto histórico de los santos y de las secuencias realistas de los peregrinos al Monte Carmelo, vamos a conectar esto con el Evangelio de hoy y cómo nos habla a nosotros la Virgen María hoy. Jesús está en medio de la muchedumbre de la gente y le dicen: Jesús, ahí viene tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Y todos pueden pensar: la madre de Jesús es la que lo engendró. La madre de Jesús es la que le dio su carne, su sangre. La madre de Jesús es la que le limpió los pañales a Jesús. No, Jesús dice: mi madre es la que cumple la voluntad de Dios. Es la que cumple la voluntad de Dios. Cuando San Simón Scott recibe la visión del escapulario, él entiende que el escapulario no tiene poder en sí. Si tú no tienes fe, tú puedes tener un rosario, puedes tener un escapulario, puedes tener una cruz, pero si no tienes fe, hacer la voluntad de Dios, el que cumple la voluntad del Padre, entiende lo visible y lo invisible. El escapulario es un símbolo visible, pero apunta hacia una realidad invisible. El escapulario viene de la palabra escápula. Y la escápula son los dos huesitos que usted tiene detrás de la espalda que parecen alitas de pollo. Esas son las escápulas. De ahí viene la palabra escapulario. Y el escapulario se coloca María atrás. Ella es el guardaespaldas de nosotros. Ella es la protectora, guarda las escápulas, guarda nuestras espaldas. Pero ese escapulario no funciona y se convierte solo en una decoración si usted no cumple la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre? La que cumple la voluntad de Dios. Un rosario, un escapulario no te salva. Necesitas cumplir la voluntad de Dios y los sacramentales son instrumentos
visibles que apuntan hacia una realidad invisible por medio de tu fe. Pero si cumples la voluntad de Dios, Padre, ¿y cómo hago para cumplir la voluntad de Dios? Bueno, Jesús está halagando a María, no por el simple hecho de que María llevó en su vientre a él mismo. La halaga por el simple hecho que cumple la voluntad del Padre. Ahí Jesús no está rechazando a María, al contrario, le está dando un ejemplo a todo mundo que hay que cumplir la voluntad de Dios. Y María es exaltada por su Hijo porque cumplió la voluntad del Padre. ¿Quién es aquel que cumple la voluntad del Padre? La persona que es obediente. Una persona desobediente es muy difícil que diga, yo cumplo la voluntad del Padre. No, es muy difícil que lo pueda decir. Si usted es obediente, usted hace caso. Y si usted hace caso, usted va a tener a su papá feliz, a su mamá feliz, a su familia feliz. ¿Cuántos padres de familia no sufren con sus hijos desobedientes? Cumplir la voluntad de Dios es hacerle caso a Dios, es ser obediente a Él. Padre, pero yo soy muy rebelde, yo ya no puedo hacer la voluntad de Dios. Sí puede. Necesita ser manso. Padre, pero yo soy más menso que manso. Bueno, pues sea manso. ¿Y ustedes saben qué significa manso? Manso significa, viene de la palabra mano. Mano. El que toca con la mano. Cuando usted agarra un perro salvaje, bravo, y usted lo acaricia y lo amansa con su mano, el que se deja tocar. Cuando agarra un caballo salvaje y usted lo entrena y el caballo comienza a obedecer, y usted le soba la cabecita, el caballo se amansa. Un día yo tengo la costumbre de, cuando una pareja cumple 50 años de casado, 25 años de casado, yo los paso al frente y hago una oración por ellos. Y un día le pregunté a una pareja, no me acuerdo si fue aquí o en otro lado, y le digo yo al hombre, venga, dígame el secreto de durar 25 años casados y todo lindo y hermoso. Y me dice él, Padre, la obediencia. Yo hago todo lo que mi mujer me diga. Entonces yo le dije a la mujer, ¿sabe qué? Usted ya lo domesticó, lo amansó, lo tocó con tu mano. Cuando uno se deja amansar por Dios, entiende que la enfermedad, que el problema, que la circunstancia, que los dolores, que incluso esos momentos de haber perdido un novio, perdido una novia, de haber perdido un hijo, una hija, o un momento de haber perdido tu propia salud, de estar pasando momentos difíciles, lo ves, y te dejas en tu vulnerabilidad, te dejas tocar por la mano de Dios. Él te está amansando para que podamos cada día más hacer la voluntad del Padre, cumplir la voluntad de Dios. Y dichoso es aquel que cumple la voluntad de Dios, porque se vuelven marianos, como María. María, querido hermano y hermana, fue una mujer mansa, humilde de corazón, vulnerable ante Dios. Hágase en mí tu voluntad y no la mía. Amánsame, tócame. Tú sabes lo que es mejor para mi vida, Señor. Esa era María. Confío en ti, Señor. Hágase en mí lo que tú quieras. Mi alma se engrandece cuando sabe que tú estás en mí. Más que las cosas, Dios me hace grande.
A mí no me hace grande, María pudiese decirlo en otras palabras, no me hace grande tener al mejor esposo del mundo, no me hace grande tener la casa más linda del mundo o los carros más preciosos. No, a mí me hace grande es ser tuya, Señor. Es decirte a ti, sí. En la cruz, Jesús entrega a su madre, al discípulo amado. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. ¿Cuántas personas critican a María? ¿Cuántas personas y otras religiones critican a María? Pero ¿saben qué? En la cruz, cuando Jesús dijo, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo, se lo dijo al discípulo amado, porque María, Jesús, solamente se la entrega a los discípulos amados. Y si tú eres amado y amada por Dios, recibe la bendición de la Madre de Jesús. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor.